Muy bien, pues buenos días a todos, bienvenidos a este curso de Excel básico. Y bueno, pues le doy la bienvenida a todos los que ya se integraron al curso de Excel en forma virtual. Y bueno, pues a partir de estos momentos se está grabando la sesión, ¿sí? Para que la podamos posteriormente consultar si tuvimos algún problema de conexión. Veo que de repente algunos salen y vuelven a entrar. Entonces, la grabación de la sesión de cada una de las sesiones que vamos a tener en este curso de Excel, bueno, pues les permitirá poder ver lo que en algún momento no alcanzaron a ver por algunos problemas de conexión, o incluso a lo mejor algún día tienen algún compromiso y se tienen que retirar más temprano o llegar tarde o simplemente no poder asistir. Bueno, pues saben que con la grabación de la sesión, al menos desde la segunda sesión, de la sesión pasada, a las que restan, pues se van a estar grabando y se subirán ahí a un canal de YouTube que yo uso para propósitos personales, bueno, no personales, más bien ahí del tecnológico para mis clases. Pero bueno, antes de empezar, me gustaría preguntarles si algunas de las personas que no pudieron asistir o que tuvieron problemas de conexión la semana pasada, ¿sí pudieron ver los videos? ¿No tuvieron ningún problema para checar el video ahí en YouTube? Yo sí los pude ver. ¿Sí? Ok, Sí. muy bien. Bueno, antes de iniciar, nada más en lo que también se incorporan los demás compañeros, para que luego no se nos vayan a quedar atrás y luego anden preguntando cosas que ya vimos, pues bueno, que no hay ningún problema, ¿verdad? Lo podemos volver a repetir, eso no es ningún problema, pero me refiero que si iniciamos y los que apenas están incorporando no lo alcanzan a ver, pues para que lo puedan ir realizando conforme nosotros lo vamos realizando, todos al mismo tiempo. Entonces, voy a preguntar, Eduardo Santa Cruz, con lo que hemos visto hasta ahorita, ¿le ha entendido? ¿Ha estado todo claro o algunas dudas? No, profe, cero dudas, ha sido muy bien explicado, todo paso a paso, todo muy bien. Ok, muy bien. Lucía Lechuga. No, profe, no tengo ninguna duda. Bueno, yo vi los videos porque la clase pasada tuve que llegar un poquito tarde, pero no, con los videos pues completé todo lo que no había visto. Ah, ok, muy bien. Rocío Hernández. Sí, profe, todo muy bien. También tuve un problemita por ahí y vi los videos y todo está muy claro y muy bien explicado. Gracias. Ok. Bueno, de todos modos, como les he dicho, si en caso de que haya alguna duda, pues me pueden preguntar con toda confianza, nos detenemos y regresamos al tema en el cual tengan ustedes alguna duda. Por eso no hay ningún problema, ustedes pregunten. Y bueno, pues vamos a continuar en lo que nos quedamos la vez pasada. Bueno, aquí siguen llegando personas, déjenme les doy aquí a admitir la sesión. Está. Muy bien, pues ya somos 14 personas de las 18 que están anotadas en el curso, pues ya es la mayoría. Entonces vamos a continuar. En la sesión pasada realizamos lo que fue esta tabla de amortización, ¿sí? En el cual a partir de un monto, ¿sí? Y un plazo para cubrir ese préstamo, y tenemos por aquí también lo que es la tasa, ¿sí? Lo que es el interés anual, por ejemplo, ¿sí? Y a partir de eso realizamos lo que es el cálculo de lo que es la tabla de amortización de los pagos por cada
cada uno de los pagos a través del plazo de 48 meses, realizamos esta tabla de amortización. Al finalizar esa clase, le dimos por aquí, vimos que nos aparecieron estas pequeñas listas desplegables. Cuando nosotros le ponemos dar formato como tabla, ¿sí? Podemos seleccionar un formato de cualquiera de los que se nos presentan, con diferentes tonalidades y combinaciones de colores, en el cual podemos seleccionar que los renglones, ¿sí? Los renglones impares o pares tengan diferente color. ¿Esto para qué es? Bueno, pues para facilitar lo que es la lectura de los datos. ¿Sí? Vemos diferentes tonalidades, combinaciones de colores, algunos con los encabezados con un color de fondo y demás. ¿Sí? Entonces, aquí podemos seleccionar cualquiera de esos temas. Incluso existe la posibilidad de personalizar esa combinación de colores. Aquí en esta parte de aquí, nuevo estilo de tabla, nos permitirá que nosotros seleccionemos esa combinación de colores. Muy bien, yo por lo pronto voy a seleccionar este de aquí, para que creo que se vea un poquito más claro en la pantalla. Bien, cuando le damos este formato como tabla, vemos que nos aparece en la parte superior de los encabezados esas listas desplegables. Excel automáticamente nos lo reconoce como un conjunto de datos, es decir, una base de datos, ¿sí? Lo que nosotros tenemos ahorita seleccionado como una tabla, para Excel esa es una base de datos. Y con esa base de datos poder hacer algunos filtros o poder ordenar los datos en función de una variable, entendiendo que una variable es una columna. Por ejemplo, la columna fecha, pues es la variable fecha, la variable capital restante, la variable amortización, la variable intereses. Entonces, cada columna, ahorita lo visualizamos como una variable. Y en función de esa variable, podemos realizar algunas acciones a través de esta lista desplegable. Acciones como ordenar o filtrar los datos. Por ejemplo, yo quiero, bueno, en esta tabla quizás no podemos, como ya viene ordenado por número de pago, por fecha, no podremos hacer algunas de las cosas que vamos a ver, pero ahorita lo haremos con alguna otra de las tablas o bases de datos que tenemos aquí de prueba. Muy bien. Vámonos a... Teníamos una base de datos que descargamos de lo del COVID. Vamos a abrir esa base de datos para poder ver de mejor forma cómo vamos a utilizar estas listas desplegables. Entonces, lo que vamos a realizar a continuación es abrir la base de datos que descargamos la vez pasada sobre el COVID. Entonces, hay que abrirla. Y bueno, como pues, yo ya la tenía abierta, pues aquí enseguida me la muestra, pero recordando pues sí se tarda ahí unos 10, 20, 30 segundos, dependiendo de la computadora que tengamos cada quien. Entonces, voy a esperar unos momentitos en lo que me digan que ya están listos. Por ejemplo, Alberto, ¿ya cargaste la librería, perdón, la base de datos del COVID? Sí, en eso estoy. Permítame. Ok. Sí, se tarda un poco. Sí, exactamente, se tarda un poco, por eso les comentaba, como si está pesado, acordarnos que tenemos ahí cerca de, ¿qué será? Casi 1 millón de registros, ¿no? Ahorita me acuerdo, ¿no? Ahorita lo volvemos a revisar. Sí, tenemos 984.289 registros, ¿sí? Al 31 de julio. Entonces, pues sí se tarda, según la computadora de cada quien, pues se tarda 10, 20, 30 segundos o hasta 1 minuto, depende de la... Ya también depende también los programas que tengamos abiertos, ¿verdad? Yo por ejemplo aquí tengo abierto que el WhatsApp y que bueno, pues el Excel, pero también tengo abierto el navegador, entonces también todo eso influye
en qué tanto tiempo se tarda en abrir el archivo. Listo, ya se abrió. Ok, a ver, los demás, ¿ya se abrió? Si no, para esperarme y Sí, poder ya quedarnos. estoy Ok, conmigo también. Sí, conmigo también ya. muy bien. Muy bien, entonces ya abrimos pues la base de datos del COVID. Igual no necesitamos seleccionar nada, simplemente con que estemos ubicados dentro de la tabla y le damos dar formato como tabla. Yo le voy a poner esta de aquí, de esta combinación de negros con azul, lo que es un estilo de tabla oscuro 2. Si se fijan, cada uno de los estilos pues tienen un nombre de estilo. Por ejemplo, este que tengo seleccionado ahorita es azul claro, estilo de tabla medio 23. Cada uno tiene su nombre. Pero bueno, vamos a dar formato como tabla. Y como mencionaba ahorita, nos aparece lo que es una lista desplegable. Una vez que seleccionamos la tabla, tenemos esas listas desplegables que ya mencionamos que podemos utilizarlo para filtrar los datos, pero también para ordenar los datos. Pero bueno, cuando estamos aquí en la opción de dar formato como tabla, vemos que se abre una nueva pestaña que anteriormente no estaba, que es la pestaña de diseño. En esta pestaña de diseño podemos realizar algunas acciones, como por ejemplo, que aparezca la fila de encabezado o que no aparezca. Entonces yo la puedo omitir. Pero bueno, el dar formato como tabla, una de las ventajas es que tengamos esos encabezados y que esos encabezados tengan activada esta opción, que es una de las más importantes, botón de filtro. Yo lo puedo desactivar y me aparece así el encabezado. Pero a mí lo que me interesa en darle formato como tabla es que tengamos este botón de filtro y que con ese botón de filtro podamos filtrar datos en base a condiciones que especifiquemos, pero que también podamos ordenarlo. Esto de filas con bandas, bueno, pues lo puedo quitar y que me aparezca de un solo color, pero con filas con bandas ya mencionamos que nos facilita la lectura. ¿A qué nos referimos con que nos facilita la lectura? Bueno, pues si yo estoy viendo este registro en particular, quiero ver la fecha de ingreso, pues tengo que ir como que siguiendo así el renglón y no perderme en el renglón. En cambio, si le pongo las filas con bandas, pues es mucho más fácil la lectura de los datos. Muy bien, pero vamos a lo interesante de esto, las listas desplegables. Ya una vez que abrimos nuestra base de datos del COVID, como tenemos casi 1 millón de registros, pues sí se tarda poquito. Si tuviéramos, no sé, 10,000 registros, pues no se tardaba nada, pero acuérdense que tenemos casi 1 millón de registros en este Excel. Entonces, cada uno que nosotros vayamos seleccionando, se nos muestran una serie de opciones en las cuales nosotros podemos filtrar datos, es decir, condicionar los datos que queremos ver, pero también le podemos indicar un orden. Por ejemplo, yo quiero que me los ordene en base a la entidad. Bueno, antes que nada, déjenme, dentro de, en esa base de datos hay otro archivo que nos explica qué es lo que tiene cada campo. Viene entidad, donde se ubica la unidad médica que brindó la atención, porque vemos que tenemos aquí entidad de la unidad médica, la entidad de donde nació la persona que se le diagnosticó o no se le diagnosticó COVID, y la entidad del resultado. Ahora, nos dice que
tenemos por ahí un archivo de catálogo. Déjenme, por aquí lo tengo, para saber más o menos. Bueno, aquí ya lo abrí. Ese catálogo debe haber catálogo de entidades. Aquí está. Entonces, en el caso de Durango es la entidad número 10, Guanajuato el 11, Guerrero es el 12, Hidalgo es el 13. Ese catálogo de entidades. Yo tengo aquí las diferentes entidades de las unidades médicas. Entonces, yo quiero ordenarlo a lo mejor por entidad de, a ver, déjenme veo, catálogo, no, el de descriptores, el de entidad, la entidad de nacimiento del paciente, esta de aquí. Yo quiero ordenar lo que es la entidad de nacimiento del paciente. Bueno, pues aquí le doy un clic y luego viene ordenar de menor a mayor. Viene también la opción de ordenar de mayor a menor y ordenar por color. Ahorita vamos a ver qué es lo que es cada uno de ellos. Entonces, esto de ordenar de menor a mayor, bueno, pues yo lo puedo ordenar. Ahora nos da un mensaje de alerta, un warning. Dice, la operación que se va a realizar afecta a un gran número de celdas y puede que tarde en completarse. ¿Está seguro de que desea continuar? Pues como ya mencioné, como tenemos casi 1 millón de registros, pues esta operación puede tardarse algunos segundos, o quizás hasta 1 minuto, 2 minutos, si nuestra computadora es ya un poquito vieja, o a lo mejor tenemos cargadas muchas aplicaciones y tenemos saturada la memoria, pues se puede tardar. Yo le voy a dar a aceptar. Ahí está haciendo el proceso de ordenamiento de los datos. Y vamos a ver cuánto se tarda en ordenar por entidad de nacimiento de las personas que en algún momento fueron a hacerse la prueba del COVID en alguna de las entidades de las unidades médicas. Y ya vemos que ya después de unos 20, 30 segundos ya hizo el ordenamiento de los datos en base a esta variable, la entidad de nacimiento. Vemos que primero está el 1, ¿sí? Que el 1 es, si visualizamos este catálogo de entidades, el 1 pues es Aguascalientes. A ver, creo que no les había pasado este archivo, me se los paso, diccionario de datos COVID. Se me hace que déjenme se los paso ahí por el WhatsApp. El día que descargamos este archivo del COVID, por ahí se nos olvidó descargar ese diccionario de datos, o quizás alguno de ustedes sí lo descargaron. Ese es un archivo comprimido, el de diccionario de datos, y ese diccionario de datos tiene el Excel que estoy mostrando ahorita, donde viene el catálogo de lo que significan cada una de las claves. Por ejemplo, de ese del COVID, me lo hago un poquito más para acá. Por ejemplo, yo veo que esto de origen, ¿qué significa los que tienen 1, los que tienen 2? Ah, bueno, pues me voy a ese catálogo. Quedó. Catálogo de origen. Bueno, pues 1 es la USMER y 2 fuera de USMER. El sector, pues 1 que es la Cruz Roja, el 2 el DIF, el 3 el estatal, el 4 el IMSS, el 5 IMSS Bienestar, 6 ISSSTE, 7 municipal, 8 Pemex, 9 iniciativa privada. Por ejemplo, aquí en catálogo de sector, yo quiero saber, según este catálogo que tengo, yo quiero saber cuáles son del sector, por ejemplo, voy a quitar esto de aquí, del sector de Pemex, por así decirlo. Bueno, pues vamos a ver, del sector de Pemex, bueno, esta no es COVID. Bueno, entonces vamos a hacer un filtro. Yo quiero saber cuáles son del sector
de Pemex, es decir, déjame nada más pongo aquí a un lado porque se vea todo el catálogo. Pemex es el sector número 8, entonces vamos a realizar un filtro. A ver, permítame tantito, no dejen aquí terminar. Bien, entonces lo que vamos a hacer enseguida, yo quiero filtrar esa información. Ya mencionamos que aquí en el Excel, con estas opciones de las listas desplegables, yo puedo ordenar los datos, como ya lo hicimos ahorita. A ver, aquí alguien pregunta algo en el grupo de WhatsApp. Bueno, ok. Yo quiero filtrar la información. Yo tengo aquí 1 millón de registros, casi 1 millón de registros, pero yo quiero saber. Yo sé que aquí en el sector veo que hay diferentes claves, el 6, el 4, el 12, etcétera, etcétera. Muchas veces en bases de datos se utilizan claves para simplificar la información que se almacena. Y por ejemplo aquí, en esa base de datos del COVID, me dan los diferentes catálogos que vemos aquí. El origen, el sector, unidad médica, y vemos más hacia la derecha, por ejemplo, que si está intubado, si tiene neumonía, bueno, esto es la edad, la nacionalidad, el embarazo, diabetes, EPOC, que es una enfermedad pulmonar, asma, hipertensión, y cada una de ellas tienen algunos numeritos, que es el 2, que es el 9. Vemos más hacia la derecha, ¿dónde está? El resultado. ¿Qué es el 1 en el resultado? ¿Qué es el 1 en tabaquismo? ¿Qué es el 2? Ah, bueno, pues aquí, en ese catálogo vamos a consultarlo. Catálogo tipo paciente, 1 ambulatorio, 2 hospitalizado, 99 no especificado. Pero en el caso de las enfermedades, el 1, por ejemplo, los que en hipertensión tengan 1, quiere decir que sí tiene hipertensión. Si tiene en diabetes un 1, quiere decir que sí. Si tiene un 2, quiere decir que no. Si tiene un 97, no aplica. 98 no ignora, 99 no especificado. Y por aquí debe de estar el de resultado, catálogo resultado. Si tiene un 1, es positivo al COVID. Si tiene un 2, no es positivo al COVID. Entonces, en base a esa información, a mí me interesaba primeramente saber cuáles están en el sector, por ejemplo, de Pemex, ¿sí? Es decir, que si están pues en la Cruz Roja, en el IMSS Bienestar, en el ISSSTE, alguna clínica municipal, alguna clínica del Pemex, de la sociedad privada o iniciativa privada, de la SEDENA, de la Secretaría de Marina, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero filtrar esa información, yo quiero conocer qué es lo que hay de Pemex, que en este caso es el 8. Entonces, ¿cómo voy a hacer para filtrar esa información? Bueno, pues me voy aquí a sector, le doy clic, y en sector, fíjense bien, como hay poquitas claves, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 99, yo le doy clic aquí en sector y él ya hace una preclasificación que ahorita me está mostrando todos los sectores. Si yo le quito seleccionar todo y le indico, Pemex habíamos dicho que era
El 8, déjenle esto más para acá. Otra vez, sector, yo quiero quitar todos y quiero únicamente los de Pemex. Entonces, yo quiero los que tienen el sector 8. Le doy a aceptar. Me está haciendo el proceso del filtro y aquí me está mostrando únicamente los del sector 8. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quiero saber? Ah, bueno, pues es que ya no quiero el 8, los de Pemex, ahora quiero los que están en iniciativa privada, el 9. Entonces, bueno, otra cosa muy interesante. Vemos que aquí cuando ya se aplicó el filtro, vemos que algunos datos ya nos están mostrando. Es decir, los que son diferentes de 8 en el sector ya nos están mostrando. Pero vemos que también aquí en el número de renglón se ponen en un color azul para indicar que está habilitado un filtro. Este color azul de los renglones, de las celdas, es porque estamos activando un filtro. Y vemos que los números de renglón ya no están consecutivos. ¿Por qué? Porque se aplicó un filtro y los que no cumplen con la condición del filtro se ocultan, no se borran, simplemente están ocultos. Por ejemplo, quiere decir que del 964.632 al 965.284, pues son de algún otro sector. Entonces pasaron más de 1000 registros para que pudiéramos ver el sector de 8 que es de Pemex. ¿Sí? Sabemos que normalmente están en color negro los datos de las celdas y que están en un número consecutivo. Pero acá en esta sección, como se aplicó un filtro, pues están en color azul. No es por el azul del formato que le dimos, sino que es por el filtro que se aplicó. Y además vemos que no hay un consecutivo en las filas, debido a esta cuestión de que aplicamos un filtro. Ahora, a lo mejor yo estoy viendo, de alguna forma, estoy viendo que, vamos a suponer, yo lo grabo, y luego después, o me voy a comer, y luego ya se me olvidó, caray, ¿cómo filtré la información? ¿Cómo voy a saber cómo la filtré? Bueno, pues aquí el simbolito de la lista desplegable, vemos que en donde aplicamos el filtro, se cambia el icono, y ya en vez de hacer una flechita hacia abajo, se aparece como una especie de embudo, para indicar que aquí se está aplicando un filtro en esa columna. ¿Cuál filtro? Pues ahí nos dice sector, 2 puntos, y luego en la parte de abajo dice igual a 8. ¿Sí? Y anteriormente habíamos aplicado un ordenamiento en base a la entidad de nacimiento. Vemos aquí a la derecha que también el icono del ordenamiento cambió. Vemos que ya tiene un simbolito de una flechita, ¿sí? En el cual nos indica que está ordenada la columna en función, pues, de esta columna, ¿verdad? O sea que todos los datos están ordenados en función de esta columna. Debemos de entender que esta base de datos, que cada renglón es un registro, y por un registro, es un registro en este caso de un paciente que se le iba a diagnosticar si tenía o no tenía COVID. Entonces, cada renglón es la información de un paciente, es un registro. Entonces, cuando ordenamos una columna, no se ordena nada más la celda de la columna, sino todos sus datos, ¿sí? Porque sería ilógico que yo ordene la entidad de nacimiento, pero de todos los demás datos no se reacomoden en función de ese registro. Muy bien, entonces, yo ya apliqué un filtro, en este caso un filtro en el sector 8, que es Pemex. Bueno, pues yo le quiero ahora indicar que aparte de Pemex, quiero que me dé los de, bueno, que ya no quiero los de Pemex, quiero los de la iniciativa privada. Le voy a dar clic aquí en el filtro. Ya no quiero los de Pemex, yo quiero ahora los de la iniciativa privada. Puedo poner varias condiciones del filtro. Quiero los de la privada y este de universitario. Es decir,
9 y 13. Entonces yo le pongo aquí 9 y 13. Y le doy a aceptar. Y me hace el filtro en base al que el sector sea el 9 y el 13. Entonces, si nosotros visualizamos esta información, estará en función de el sector 9 y el 13. Pero vemos el 13, pues son muy pocos. Por ahí ahorita que está subiendo, por ahí alcancé a ver uno. A ver, vamos a modificar nuestro filtro. Y veo que la mayoría son del 9. Voy a quitar los del 9 y voy a dejar únicamente los del 13, que es universitario. Y vemos que sí hay, pero hay muy pocos. Bueno, muy pocos en relación de los otros, ¿verdad? Entonces, yo le puedo indicar que me muestre el 9 y el 13. Y además está ordenado por la entidad de nacimiento del paciente. Pero yo puedo generar filtros más avanzados y ordenar los datos en función de una variable o más variables. ¿Por qué? Porque si tuviéramos aquí, vamos a suponer que en el Excel tenemos un directorio de contactos. Bueno, pues yo lo puedo ordenar por apellido paterno y luego apellido materno y luego el nombre, ¿sí? Entonces es ordenar en base a 3 variables o 3 columnas. Aquí yo puedo ordenar también en base a 3 columnas. Por ejemplo, yo si veo ahorita, están los del 9, sector 9. Me voy a desplazar más hacia abajo, a ver si al final están los del 13. Pues al parecer no, están ahí como que no están ni al principio ni al final, están ahí entremezclados entre el 9 y el 13 en la parte del sector. Entonces yo quiero visualizar a lo mejor en forma separada el 9 y el 13. Pues no separada, sino que más bien, aparte de ordenarlo por entidad de nacimiento, yo quiero ordenarlo por el sector. Entonces me voy aquí a la columna donde tengo el primer filtro o el primer ordenamiento. Le doy clic aquí en entidad de nacimiento. Y luego le voy a poner ordenar por color y luego un orden personalizado. Fíjense bien, entonces estamos ordenando por entidad de nacimiento en base a los valores de la celda de menor a mayor. Pero yo le puedo agregar un nuevo nivel. Entonces le doy clic, agregar nivel. Entonces, ordenar por entidad de nacimiento. A lo mejor yo quiero que en vez de entidad de nacimiento me lo ordene primero por sector. Entonces, le voy a decir, ordénamelo primero por sector, en base a los valores de la celda de menor a mayor, y luego ordénamelo por la entidad de nacimiento, ¿sí? También por los valores de la celda de menor a mayor. Le doy clic en aceptar, me manda lo que es un warning, que es una operación grande. Dice, la operación que va a realizar afecta a un gran número de celdas y puede tardarse en completar. ¿Quiere continuar? Pues sí, porque pues, así lo necesito. Muy bien. Entonces, hacemos el ordenamiento. Fíjense bien, primero está en base al sector y luego la entidad de nacimiento. Déjame hago esto aquí hacia el inicio. Primero están los del sector 9 y luego entidad nacional 1. Y ahí vamos viendo cómo está ordenado. Seguimos en el sector 9, pero aquí a partir del renglón 12.190 vemos 11.943 vemos que ya cambia la entidad de nacimiento. Y así sucesivamente. Me voy a ir más hacia abajo, hacia los del 13, que son menos, para ver si se visualiza mejor aquí la parte esta del ordenamiento.
Él tiene el 29. En el 30. Seguimos en el sector 9, pero la entidad de nacimiento 30, son 32, entonces ya merito llegamos. Ya está la 31. Y ya vamos en el registro. Ya vamos en el 32. ¿Dónde quedó? O sea, para ver que sigue el sector 13 y luego vuelve con el ordenamiento de las entidades de nacimiento. ¿Sí? Entonces, eso es algo de lo que podemos hacer. Bueno, seguimos con el sector 9, pero vienen después la entidad de nacimiento 99, que es no especificado, según lo que habíamos visualizado, que son varios. Y después del 99, pues tiene que venir el sector 13 y luego volver a empezar con lo que es el entidad de nacimiento 1, 2 y así sucesivamente. Profe, ¿Mande, perdón? es que yo me perdí cuando puso el orden personalizado, le puso ordenar por sector y luego Ok. según por valores. Sí, déjeme lo pongo nuevamente, nada más que deje que lo ponga porque pues ya ve que se tarda un poquito. Déjeme lo pongo nuevamente. Sí, gracias. Bueno, como ven, pues ya aquí mi computadora ya vio tantos registros que ya no quiere. Ah, ya está. Entidad de nacimiento. Déjale, doy clic ahí en el filtro. Teníamos ordenado primero por entidad de nacimiento, pero luego le quité, déjeme que aparezca aquí el menucito, le puse ordenar por, no me aparece. Le puse ordenar por color y aquí en ordenar por color viene este orden personalizado. Y luego en orden personalizado, aquí en la primera tenía, el primer criterio de ordenamiento tenía entidad de nacimiento, pero yo lo puedo modificar, yo le puedo decir, no, es que ordénalo por sector y según los valores de la celda y de menor a mayor. Después de que ordenes por el sector, dentro de cada sector lo vas a ordenar por su entidad de nacimiento del paciente, de la persona. Es que, por ejemplo, a mí no me arroja el luego por. Ah, hay que ponerle aquí agregar nivel, darle un clic en este cuadrito, agregar nivel. Ah, ok. Y ahora Y sí con es darle a eso, aceptar. y ahora sí darle aceptar. Entonces, ahí podemos agregar todos los niveles que queramos. Ahorita nada más lo estamos ordenando por esos dos, pero si necesitamos ordenar por más columnas, yo le puedo dar clic aquí, agregar nivel. Ok, gracias. Incluso, sí, de nada. Incluso, por ejemplo, aquí ya le puse agregar nivel y se puso aquí en medio, y el que tenía anteriormente ya me lo desplazó hacia abajo. Si yo lo quería arriba, pues puedo seleccionar ese y luego darle clic en este botoncito de que me lo suba para arriba, ¿sí? O lo puedo, por ejemplo, este del sector, yo lo puedo hacer, no, pues ya no lo quiero así ordenado, yo lo quiero mandar hacia el final, pues lo puedo hacer, puedo ordenar cuál es mi primer criterio, el segundo criterio, el tercer criterio, ¿sí? Depende cuántos niveles de ordenamiento quiera. Pero ese depende de lo que quiera ordenar. Vamos a suponer que yo tengo una base de datos
de, por ejemplo, de una ferretera. Y en la ferretera, a lo mejor yo quiero agregar un ordenamiento primero por categoría de tipo de producto, si es pinturas, no sé cómo tengan ahí la base de datos en una ferretera, pero a lo mejor por tipo de categoría de producto, ¿verdad? Si es que tiene que ver con clavos, tornillos, todo eso, pues bueno, pues a lo mejor una categoría y luego ya la pieza o el producto, o a lo mejor en vez de categorías, a lo mejor quiero hacer un ordenamiento por el tipo del producto, si es, por ejemplo, si se vende por bultos, por piezas, por kilos y demás, ¿sí? O lo quiero ordenar por nombre, o qué sé yo. Eso ya depende de la base de datos que vayamos a ordenar, pero le puedo indicar diferentes criterios. En este caso, primero por el sector y después por la entidad de nacimiento de la persona. Este último nivel lo voy a eliminar. No lo estamos usando. Y bueno, de hecho lo voy a dar a cancelar porque ya lo tenía así para que no se vuelva a tardar. Y luego estábamos viendo, ¿sí? Que ya una vez que me hizo el ordenamiento del sector, en este caso fue el sector 9, ya vimos que pasó la entidad 1, la 2, la 3, hasta la 30, 31, 32 y sigue la 99, que no especificado. Y vemos que después de esto, pues tiene que aparecer el sector 13, que es el de universitarios. Y luego después del sector 13, pues tiene que venir ya también dentro del sector 13 ordenados por entidad de nacimiento. Es decir, volver a empezar con el 1, luego con el 2, con el 3 y así sucesivamente, pero ya en el sector 13. Bueno, pues está tardando mucho en desplegarme los datos, pero bueno, está lo del sector 9 y entidad de nacimiento. No pensé que fueran tantos. A ver. Tiene que llegar en algún momento. Bien, enseguida, ya vimos que podemos ordenar y que podemos filtrar. Les voy a pasar aquí otra pequeña base de datos para ver otros tipos de filtros. Esos son filtros que nos da en base a categorías, pero nosotros podemos hacer filtros personalizados. Entonces, déjenme les paso aquí por el WhatsApp un archivo. ¿Dónde lo tengo? Muy bien, ahí por el WhatsApp les pasé un archivo que se llama Titanic All. Váyanlo descargando, por favor. Bien, en lo que ustedes descargan y abren ese archivo, bueno, vamos a seguir viendo. Entonces, aquí tenemos la posibilidad de realizar diferentes filtros. Y además de esos filtros, vemos que aquí en la parte superior podemos ordenar. Y en la parte de abajo son filtros. ¿Sí?
Por ejemplo, vamos a suponer, yo quiero saber, vámonos hacia la derecha de nuestra base de datos del COVID. Y en esa base de datos, por ejemplo, veíamos en la de catálogo de sexo, 1 mujer, 2 hombres, catálogo. Este no me interesa. A ver, ¿cuál es? Catálogo, resultados. Bueno, vamos. Igual, yo quiero saber los que tienen COVID. Pues, obviamente, puedo hacer un filtro aquí en resultado. Y el resultado, el 1 es los que tienen COVID. Entonces yo quito este filtro, le pongo el 1 y ahí me hace el proceso de filtrado de los datos. Pero bueno, yo quiero hacer un filtrado un poquito más avanzado. Por ejemplo, bueno, es que en este no tenemos nombres, para eso les pasé la base de datos que se llama Titanic. ¿Ya lo tienen ahí a la mano, jóvenes? Que lo hayan descargado, que el archivo que les pasé ahí por el WhatsApp y que lo tengan ahí a la mano. Sí, ya lo descargué. Ok, vamos a abrirlo. A ver, ¿alguien falta de abrir ese archivo de Titanic? No, profe, aquí ya tengo abierto yo también. Ok. Muy bien. ¿Qué es este archivo de información del Titanic? Bueno, es un archivo que por ahí descargué. Descargué del Titanic, ¿sí? Es un archivo que tiene información de lo que es las personas, los pasajeros que iban a bordo del Titanic, ¿sí? En este archivo, en esta base de datos del Titanic, bueno, tenemos algunas variables como el número de pasajero. Este es nada más un número consecutivo. Luego aquí en Survival nos dice si la persona sobrevivió o no sobrevivió. El 0 es no sobrevivió y el 1 que sí sobrevivió. Luego tenemos aquí la clase, si va en primera, en segunda o en tercera. Creo que por default viene ordenado por la clase. Entonces vienen los pasajeros de primera, de segunda y de tercera clase. Luego viene el nombre del pasajero, de la persona, el género, si es masculino o femenino, la edad, que tiene 29 años, que tiene .91, acá hay .91. Bueno, pues a lo mejor es un bebé que no tiene ni siquiera el año, ¿verdad? Este otro campo, SP, viene de hermanos, de cuántos hermanos tiene o familiares, ¿sí? A bordo del Titanic. De parse no recuerdo. De ticket, pues es el número del ticket. Esta es la tarifa que pagó, es decir, la cantidad que pagó por el boleto. Este es el número de cabina. Y es una inicial de dónde embarcó dentro del crucero del Titanic.
Ahora, con esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer algunos tipos de filtros más, un poquito más avanzados, como por ejemplo, pues yo quiero saber si dentro de esa información, de esa base de datos del Titanic, había alguien que se llamara Daniel, por ejemplo. Entonces, esto nos puede servir. Si yo tengo una base de datos donde tengo una lista de productos, pero no me acuerdo bien el nombre del producto exacto, pues yo puedo buscar algunos caracteres. Y bueno, ¿y cómo lo voy a hacer esto? Pues haciendo algunos filtros. Y lo que tiene Excel es que tiene pues unos muy buenos filtros. Entonces, vamos a darle formato como tabla. Y después de darle formato como tabla, igual si en el caso de que no les ponga por default los filtros, como en mi caso, bueno, pues hay que ponerle aquí, nos vamos a diseño y a botón de filtro. Y una vez que le damos botón de filtro, pues vamos a crear un filtro. Vamos a darle clic aquí en Name. Aquí me pone los nombres de todas las personas, pero yo quiero un filtro más avanzado. Aquí me hace una clasificación de las personas. A ver, ¿cuál persona quieres? Bueno, pero pues es que yo no lo voy a buscar. Aquí yo tengo una base de datos de ¿cuántos eran? A ver, control flecha hacia abajo, de 1,309 personas. Entonces, estar buscando ahí el nombre que yo quiero y a lo mejor si no me acuerdo bien del nombre exacto, pues ahí voy a batallar. Yo quiero buscar todos los que sean Danieles. Bueno, pues aquí hay filtros de texto. Y dentro de filtros de texto vienen varias opciones. Es igual a, no es igual a, comienza por, termina con, contiene, no contiene, o filtro personalizado. Entonces, yo sé que es un tal Daniel, pero no sé si empieza con Daniel, porque se puede llamar Carlos Daniel. O bueno, los nombres aquí, por ejemplo, Anthony. O por ejemplo, el señor Samuel. Si yo le pongo que busque un Samuel, pues aquí la costumbre es empezar con los apellidos. Entonces, pues yo sé que es un tal Daniel. Entonces, bueno, voy a ponerle contiene. ¿Sí? Contiene la palabra Daniel. Y le doy a aceptar. Y una vez que le doy a aceptar, me hace el filtro y me aparecen todos los que tienen Daniel, independientemente si es al final o al inicio. O como yo le estoy diciendo que contiene ese texto, aquí me da, por ejemplo, que se llama Daniels, porque contiene la palabra Daniel. Yo no le dije que solamente Daniel, o sea, que contenga la palabra Daniel. Entonces, por aquí me parece Daniels, me parece Daniel, este señor que es Daniels al final, por acá que tiene Daniel más o menos en el medio y demás. ¿Sí? Pero si yo quiero únicamente los Danieles que empiecen con Daniel, bueno, pues entonces voy nuevamente al filtro, le pongo filtro de texto y esto de contiene, pues yo lo puedo modificar. En vez de que contiene, entonces yo le digo que empieza con, bueno, comienza por Daniel. Entonces le doy a aceptar y ya mi filtro se limitó a los que empiezan con Daniel. Entonces yo puedo aplicar aquí filtros muy útiles. Yo sé que empieza con una palabra. Bueno, pues entonces, claro que si yo sé que empieza con una palabra, por ejemplo, vamos nuevamente a filtros de texto, comienza por, si yo le pongo da, pues a lo mejor, yo sé que Daniel empieza con da, pero si le pongo da, pues a lo mejor me va a dar muchos da, porque puede estar los Davis, los Davis, los Davison, los Dalis, los Dambor y demás. ¿Sí?
Claro que ya la lista es mucho menor, ¿verdad? Son aproximadamente como unas 30. Ya es más fácil buscarlo. Y ya le indiqué yo que empieza con la palabra da. Pero todos que empiecen con da, independientemente si son Danieles, Dalis, Davis, Dager, Dani, Dali, Danbor, etcétera, etcétera. Entonces, esto me da muchas posibilidades para poder filtrar la información y que sea más efectivo a la hora de que yo estoy buscando información que pueda ser de utilidad. Profe, buenos días. Tengo una pregunta. Sí, sí, adelante. ¿Qué ventajas nos da el dar formato como tabla al inicio cuando uno quiere filtrar? Digo esto porque también se puede hacer directamente, ¿no? Seleccionar el nombre de las variables y agregar los filtros. Sí, Entonces, también se puede, también se puede. O sea, esto es únicamente, de hecho, así como usted lo dice, déjenme le quito esto de estilo de tabla. Si queremos quitar esto de tabla, por aquí viene borrar. Pero luego le quitamos estos botones de filtro. Y lo pueden hacer aquí desde inicio. Por aquí viene, digo, en datos, viene otra de filtro. O sea, ahí podemos hacer las cosas de 2 o 3 formas diferentes, pero así como que ventajas, pues no. En realidad no. Lo puede hacer por esta parte de aquí de datos, que también viene para ordenar y también viene para filtrar. Lo puede hacer de cualquiera de las 2 formas. ok, gracias. Quizás a lo mejor la ventaja es que aquí le da esta poquita como ayuda visual, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo le quito aquí el formato de tabla, le quito esto de los botones de filtro, pues ahí tengo la base de datos, ¿verdad? Ya no tiene el formato de tabla. Pues yo a lo mejor sé que está filtrado porque veo que los consecutivos de las filas no tiene un consecutivo, ¿verdad? Sino que está así como que un orden no muy bien establecido. Pero sé que de alguna forma hay un filtro aquí, pero no lo puedo visualizar así gráficamente. ¿Cómo sé cuál es el filtro? Ah, pues tengo que buscarle, pues, ¿cómo está el filtro? Ah, me voy aquí a filtro, ¿sí? O se lo quito. Entonces creo que la ventaja es nada más la ayuda visual. La ayuda visual de que le dé yo formato como tabla y que me ponga, pues, lo que es esta parte del diseño, que me ponga el botón de filtro. Muy bien. Y cuando hacemos el filtro, como por ejemplo ahorita que le poníamos en Daniel, también visualmente me dice que esta columna es el que tiene el filtro. Por ejemplo, ahorita que ya quitamos el filtro, si lo vuelvo a poner, filtro de texto, que contiene Daniel, vamos a ponerlo nuevamente, Daniel, le doy a aceptar, pues gráficamente yo sé que este simbolito me indica que tiene un filtro. Pero pues más que nada es eso, ¿verdad? Verlo con un formato y a la vez tenga yo la posibilidad de ordenar y filtrar. Pero igual lo puedo hacer directamente desde datos y utilizar estas opciones que vienen aquí. A ver, permítame tantito.
Bueno, entonces, tenemos ahí lo que es lo de los filtros. Sabemos que darle como formato, como tabla, nos sirve para poder buscar información, hacer filtros, ordenar en diversos criterios. Pero bueno, vamos a quitar aquí, vamos nuevamente, inicio, aquí diseño. Y le voy a borrar el diseño. Y antes de borrar el diseño, bueno, pues le voy a quitar también lo que es el filtro. Y ahí está. Bien. El primer día estábamos viendo toda esta parte de lo que es el formato. Vemos que aquí en la opción de inicio tenemos también lo que son algunos formatos condicionales. Vamos a darle formato condicional. Y bueno, para esto del formato condicional vamos a abrir la hoja de cálculo que teníamos inicialmente, con la que empezamos a trabajar. Vámonos aquí a esta tablita que teníamos de alumnos. Habíamos visto que teníamos algunas funciones de texto que nos permitían hacer algunas concatenaciones de archivos, extraer información, algunas condiciones lógicas y demás. Entonces, habíamos puesto que con una función de tipo lógica nos iba a poner lo que es un texto aprobado o reprobado. Bueno, perdón, me voy a esperar un poquito. ¿Ya tienen abierto este primer ejercicio que habíamos hecho anteriormente? Sí, profe, ya. Ok, porque vamos a ver esta parte de lo que es formato condicional. En lo que es el formato condicional, podemos, anteriormente le habíamos puesto una leyenda, aprobado o reprobado, en función, usando una función, la función sí, y le poníamos una condición. Si este valor del promedio es mayor que 7, poníamos un texto aprobado o reprobado. Pero así como hacemos eso, también podemos poner un formato condicional. Vamos a suponer que yo voy a entregar este reporte. Le voy a poner aquí que me ponga todos los bordes. Y aparte de todos los bordes, que me ponga un borde exterior grueso. Y ahí lo tengo. Ahora, yo quiero de alguna forma hacer énfasis en las personas que hayan reprobado. En este ejemplo, ¿verdad? En este ejemplo, yo lo puedo utilizar de diversas formas. Yo quiero que los que he reprobado me los ponga, en vez de que yo ponga, digamos así, reprobado, voy a ponerle a este que está reprobado, le voy a poner un color rojo, o le voy a poner a lo mejor un color negro, pero un fondo rojo. En vez de que yo lo haga esto manualmente, uno por uno, pues le puedo poner un formato en base a una condición para que esto se modifique automáticamente en función de los valores. ¿Sí? Entonces, yo no quiero hacer esto uno por uno. Yo quiero que este formato sea de alguna forma condicional, en base a una condición. Entonces, le voy a quitar estos formatos. Puedo utilizar aquí la función deshacer, que ya habíamos visto anteriormente. Y quiero darle un formato condicional. Entonces, yo selecciono esta columna, me voy a formato condicional
Y le pongo reglas para resaltar celdas. Y luego, ¿cuáles van a ser las reglas o las condiciones? Yo le pongo, ¿es mayor que? Yo le pongo, bueno, si es, bueno, esto de si es mayor, no, le voy a dar cancelar. Perdón, vamos a utilizarle, si es menor que, mejor, si es menor que, quedaría mejor la regla, es menor. Y yo le pongo, si es menor de 7, aquí por default me pone el valor 7.33350, pero no, yo quiero todos los que sean menores de 7, que me los pongan con un relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Le dejo ese valor por default y le doy ahí aceptar. Y ahí me los pone automáticamente. Y si alguien por acá, que está en el 7, si yo le modifico su calificación y le pongo un 5, caray, ¿por qué el promedio sigue siendo 7? Bueno, ese tenía el valor fijo. Bueno, le voy a poner aquí un 10. Y luego aquí un 7, un 8. Ahí está, y por ejemplo, tiene un 10, un 8 y un 3, su promedio es un 7 y está aprobado. Pero si este 10 se convierte en un 7, pues está reprobado y ya me lo pone con un formato en base a una condición que hayamos establecido. Y esto, bueno, ¿esto de qué me puede servir? Bueno, pues es que aquí yo lo estoy haciendo en este ejemplo, pero vamos a suponer, yo tengo a lo mejor una base de datos de ventas, yo tengo aquí una serie de vendedores, y yo mis vendedores me capturan los datos de sus ventas diarias. Y yo quiero saber que me pongan rojos los que no cumplen con un rango de ventas cada semana o cada mes o cada año, ¿sí? Entonces yo le pongo un formato condicional. En vez de estar viendo uno por uno y ponerle un color de fondo de rojo para poner que hay una especie de alerta o una precaución con este individuo porque no está cumpliendo con las metas establecidas, bueno, pues yo uso un formato condicional, ¿sí? Para que sea automático, me ponga ese formato automático en función de los valores. Muy bien, entonces a este le voy a poner un 9 y un 9. Ahora, así también hay otros formatos. Le voy a quitar ese formato condicional. Le voy a poner borrar regla. Yo puedo establecer diferentes reglas. Por ejemplo, aquí en formato condicional. Bueno, aquí en resaltar celdas yo puedo decirle que es mayor o es menor o es igual a cierto valor o texto que contiene o en base a una fecha, valores duplicados. Por ejemplo, yo le puedo poner esta misma regla. Bueno, voy a deshacer lo que había deshecho anteriormente. Si yo quiero que también en estas leyendas me lo ponga, yo le puedo poner, bueno, va a ser un formato condicional, ¿sí? Y luego dice, texto que contiene, yo le pongo que pues también a este texto cuando esté reprobado, ¿sí? Me pongo un relleno rojo claro con texto rojo oscuro, para que esté de la misma forma. Entonces, si esta persona ya, vamos a suponer, se sacó un 8, ya está aprobado y cambia el valor. Pero si tienen un 4, está reprobado y me cambia el formato. Entonces, yo aquí establecí un formato en base a una condición de si es mayor o igual a un valor. Y aquí, una condición si tiene un texto. ¿Cuál texto? Pues reprobado o aprobado. Y ya los dos me van a poner el fondo que me indica, ¿sí? Un warning, una precaución. Estos alumnos no están cumpliendo con las metas de las calificaciones, yo tengo que poner atención en ellos. O si estoy hablando de vendedores, bueno, pues estos vendedores no cumplieron con las ventas promedio del mes,
Entonces yo los resalto en color rojo. ¿Por qué? Porque tengo que tener especial atención en los que no están cumpliendo con las metas. ¿Sí? Entonces, esta es una forma de ver cómo puedo utilizar esto del formato condicional. Muy bien, pero voy aquí, ya no me sirve este tipo de formato condicional. Bueno, voy a quitarlo, me voy a formato condicional y voy a ponerle borrar reglas de las celdas seleccionadas. Ahora aquí en promedio voy a ponerle otro tipo de formato. Reglas para valores superiores e inferiores. Entonces yo quiero los 10 superiores, pero no los 10. Yo tengo una lista de 11 alumnos. Yo quiero que los 2 primeros lugares me los resalte. Entonces yo le pongo aquí 2 con relleno rojo claro. Bueno, pues yo quiero acá como resaltar algo que es algo bueno, porque los que tuvieron mayores calificaciones o los que tuvieron mayores ventas, bueno, en vez de un relleno rojo, a ver, relleno verde con texto verde oscuro. A ver, vamos a ver qué tal se ve este. Aceptar. Ahí está. No, pues se ve muy similar al otro. Voy a cambiar la regla para los 10 superiores. En vez de 10, yo quiero nada más 3 o 2. Según los que yo quiera, 3. Pero yo quiero un formato personalizado. Yo quiero que el relleno sea un color azul y el color de la fuente esté en blanco. Entonces ya creé un formato personalizado, le doy a aceptar. Y ahí está. Y me lo resalta. ¿Sí? Ahora, después yo capturo las ventas de las calificaciones de Ruth González. Tiene un 10, un 10 y un 10. Pues ahí ya falló. Bueno, no falló. Lo que pasa es que como estos dos están empatados en el tercer lugar, yo ahorita dije, caray, falló aquí, porque yo nomás le dije que fueran los 3 primeros y me está dando 4. Lo que pasa es que el tercer lugar están empatados. Entonces, si yo, por ejemplo, a uno de estos le bajo, pues me lo debe de quitar. Ahora, como mencionamos, esto puede ser muy útil para resaltar valores, ¿sí? Ya sea en mis ventas o si estamos hablando de una base de datos, de un inventario, pues que el inventario, cuando ya el inventario esté demasiado bajo, pues que me lance como una especie de alerta y la alerta es que me resalte el contenido de esa celda. ¿Sí vamos bien hasta este punto? Bueno, supongamos que sí. Bien, entonces, hay diferentes formatos condicionales. Le voy a borrar el que puse ahorita. Otro formato condicional. Ahorita puse los 10 superiores, igual puedo poner los 10 inferiores. El 10% de valores superiores. ¿Sí? Si yo tuviera una lista de productos y yo quiero resaltar el 10% de los productos más caros o el 10% de los productos más baratos, vamos a suponer que yo aquí en vez de calificaciones tengo precios de productos, ¿sí? Y en esos precios de productos yo quiero resaltar el 10% de los productos que tengan un cierto rango de valores. Entonces, 10% de valores superiores, ¿sí?
O en vez del 10%, no, pues es que yo quiero únicamente bueno, si tengo 11 datos, el 10% sería más o menos 1. Entonces sí lo voy a dejar en el 10%. Y yo quiero un formato personalizado. En este caso le voy a dar personalizar. Quiero que el color de relleno esté en este amarillo claro. El borde lo voy a poner quizás con puntitos. Bueno, el borde no tiene caso. Bueno, voy a ponerle el borde, sí. Aquí le selecciono el contorno, el tipo de borde, si quiero líneas continuas o discontinuas. ¿Qué fuente quiero? A lo mejor lo pongo en negrita para resaltar aún más. Y lo pongo en un color negro. Y le doy a aceptar. Entonces, el 10% de los valores cuyo rango sea superior. Le doy a aceptar. Y ahí está. Y ahí está resaltado, como lo indicamos. Color de fondo en un amarillo, verdecito claro, con negritas, color negro, y el borde de la celda punteado. Y volvemos a lo mismo, o sea, hay diferentes condiciones que yo puedo utilizar para darle formato, pero un formato en base a una condición, para yo establecer cuáles son valores que tengo que yo resaltar, porque son valores positivos o valores negativos, o vamos bien, vamos mal, etcétera, etcétera, dependiendo de la base de datos que yo estoy trabajando. Bien, voy nuevamente al formato condicional, voy a borrar las reglas para toda la hoja. Entonces, aquí hay los 10 superiores, que ya vimos, lo cambiamos a 3, en base a un porcentaje, así como hay límites superiores, hay límites inferiores. O los que están por encima del promedio, o los que están por debajo del promedio. A lo mejor yo quiero sacar los que están por encima del promedio de ventas, o los que están por debajo del promedio de ventas, ¿sí? Entonces, fíjense bien, voy a sacar yo aquí, pero el promedio general de estos datos. Entonces voy a hacer un formato condicional y vamos a suponer que aquí en vez de calificaciones son ventas, yo le voy a poner por debajo del promedio, que me ponga un relleno rojo claro con texto oscuro, ¿sí? Y todos estos que están en rojo es porque están abajo del promedio de las ventas. Es decir, me saca el promedio. Vamos a suponer que yo aquí tengo las ventas totales, pues me saca el promedio de todas estas ventas totales y me pone los que están abajo del promedio. Entonces, ahí ya estamos viendo otra forma de señalizar o dar una señal, una alerta de que algo va mal o que algo va bien, dependiendo qué es lo que yo quiera resaltar. Muy bien, nuevamente vamos a formato condicional, voy a borrar esa regla. Borro las reglas de las celdas seleccionadas o de toda la hoja. Voy a poner toda la hoja. El siguiente formato, barras de datos, está interesante. ¿Qué es lo que hace? Bueno, voy a seleccionar este rango de calificaciones. Le doy un formato condicional y en barras de datos es como si tuviera una especie de gráfico en cada celda. ¿Sí? Y ahí está. Y ahí me lo pone, ¿verdad? Más o menos como si fuera una gráfica de barras que me indica una proporción. ¿Sí? Que va a un 6, pues bueno, pues va reprobado. En este caso utilicé un color degradado, pero igual pude haber utilizado un color sólido, ahí en azul. Que está al 10, como sería el 100%, pues toda la celda está rellena. ¿Sí? Y así, fíjense bien, así a lo mejor si yo tengo, en vez aquí de calificaciones de alumnos y promedios, si yo tengo ventas,
Bueno, pues esas ventas las puedo resaltar como si tuviera un tipo de gráfico en cada celda. Entonces, cada celda se rellena en proporción de los datos que tengo en todo mi rango de datos. ¿Qué pasa si aquí, por ejemplo, tuviera un valor más grande? Por ejemplo, 20, 20 y 20. Bueno, pues como este es el valor más alto, este es el 100%, y los demás, pues se ve que se disminuye considerablemente su gráfico, ¿sí? Pero es una forma que tenemos de visualizar en función de proporción, ¿sí? Y esto también puede ser muy útil a la hora de visualizar la información, porque si tenemos aquí, pues son poquitos datos, son 10 datos de alumnos que tenemos, pero si tuviéramos más datos, que tuviéramos 100, pues a lo mejor de alguna forma tenemos una forma visual de poder identificar quiénes van bien, quiénes van mal. Llámese ventas, llámese calificaciones de alumnos. Y bueno, enseguida, este es un formato condicional con barras de datos. Este de escalas de color, pues es muy parecido, pero para que no se empalmen, deje primero borro este formato condicional que teníamos. Borrar reglas y le voy a poner todas las de la hoja. Si tuviéramos más reglas, yo puedo seleccionar el de las celdas que están seleccionadas o toda la hoja. Ahorita, pues toda la hoja. Yo quiero ahora un formato condicional en escalas de color. Voy a poner el tercero. Aquí la intensidad del color o el tipo de color me indica quiénes están bien, quiénes están mal. Quizás este está un poquito más difícil de interpretar. Pero bueno, aquí me pone en verde porque es el valor máximo. Dice, estos están bien. Pero estos que están en 6 son los que están más mal. ¿Sí? Están en rojo. ¿Sí? Entonces, estos que están en blanco, pues están como que en valores promedio. Entonces, o están por poquito arriba del promedio, pues los pone en blancos. ¿Sí? Pero yo puedo usar ahí una escala de color para indicar. Por ejemplo, este otro. Pero bueno, la interpretación de este es un poquito más complicado. Creo que con los que hemos visto anteriores está mejor que este último de escalas de color. Es como que poquito más complicado de poder interpretar cuando utiliza diferentes escalas de colores. Pues es un poquito más complicado de visualizar la información. Pero se puede utilizar, ¿verdad? Y luego, bueno, voy a borrar este último. Borrar reglas, toda la hoja. Otro que está interesante dentro del foro es utilizar un conjunto de iconos, utilizar estas flechitas, ¿sí? Y en función de los valores, me dicen que el que está muy bien, pues es el que tiene 20, y como los demás están por abajo del promedio, me pone flechitas hacia abajo. Pero si yo pusiera aquí, a lo mejor, como tenía al inicio 10, 10, 10, por ejemplo, calificaciones, pues veo que cambian las flechas. Los que están arriba me dice, pues estos son los que van muy bien. Los que tienen flechas hacia la derecha, pues son los que están, digamos, pues arriba del promedio, regulares. Ya los que son los valores más bajos, pues me los representa con flechas hacia abajo. Y esta forma visual de ver las calificaciones o las ventas también está en base a la proporción de los datos, ¿sí? Y por lo tanto, cómo me interpretan con los símbolos, con los iconos, creo que es bastante adecuado. Entonces, voy a utilizar diferentes
para que se vea en forma visual, voy a quitar este formato condicional de aquí. Y vamos a visualizarlo para que se visualizarlo las diferentes escalas, por ejemplo, de los que estamos viendo. Por ejemplo, unidad 1, lo voy a poner en formato condicional utilizando barras de datos. Ahí está. La unidad 2 la voy a poner utilizando un formato condicional con conjuntos de iconos, como lo veíamos ahorita con flechitas. ¿Sí? La unidad 3 vamos a representarla con otro tipo de iconos, que pueden ser, por ejemplo, estas de aquí, indicadores. Los que tienen palomita, pues son las mejores calificaciones, 10, 9, ¿sí? A partir del 8, pues ahí como que un signo de admiración, así como que pues ahí vas en promedio. Y los que están más abajo, pues me los pone de plano con pues una tacha. Aunque bueno, en estas calificaciones, pues un 7, pues es aprobado. Pero bueno, ya viendo la proporción de los valores, me indica cuáles son los que están más mal, ¿sí? En función de la escala. Igual, esto se puede utilizar para una base de datos donde tengo ventas y yo tengo los vendedores y quiero ver cuál es el vendedor que está mejor clasificado. Bueno, pues puedo utilizar cualquiera de todos estos tipos de formatos condicionales, ¿sí? Puedo utilizar de valoración, puedo utilizar estos como lo que es la señal del Wi-Fi, ¿verdad? Ah, pues el valor máximo, pues me lo representa con todas las barritas completas. El valor mínimo, pues con un indicador muy, muy bajo, ¿verdad? Ahora, si no nos gusta ese, bueno, pues puedo utilizar otro conjunto de iconos con formas. Por ejemplo, con 3 semáforos. O si quiero utilizar 4 semáforos, diferentes símbolos ¿sí? En verde y un circulito verde para los más altos, luego los aprobados y luego los reprobados en rojo. Y bueno, ahí estamos viendo diferentes formas de utilizar indicadores. Y por último, bueno, le voy a poner el que habíamos puesto de formato condicional, lo que son las reglas para resaltar celdas, texto que contiene, le voy a poner aquí reprobado. Y ahí está, reprobado. ¿Sí? Entonces ya tenemos una forma de visualización. Muy bien, ¿cómo vamos hasta este punto? ¿Sí está claro? A ver, alguien que me Sí, profe. diga, ok, sí, alguien que me diga, ¿cómo creen que lo pueden utilizar ustedes? Por ejemplo, los que me platicaban que lo querían que se los pidieran en el trabajo, alguno de estos formatos condicionales que estamos viendo, ¿creen que lo puedan utilizar ahí en su trabajo, en alguna forma que lo puedan utilizar, que les pueda beneficiar? Pues, por ejemplo, en mi caso sería como para el tipo de material que se utiliza en ciertas obras. Ajá. Ok, o sea, pues puede ser, ¿verdad? A ver, ¿alguien más?
Pues, por ejemplo, a mí me ha servido el formato condicional cuando tengo una serie de datos y quiero saber si tengo algún error. Pongo valores duplicados, entonces ahí yo detecto si cometí un error al momento de capturar los datos. Ok, también. ¿Usted para qué los utiliza? O en qué trabaja? ¿O en qué así básicamente en qué lo utiliza el Excel? Pues en mi trabajo en una colección científica, entonces tenemos una base de datos de 14,000 ejemplares hasta ahora. Pero aparte, para el desarrollo de mi tesis, tuve que analizar varios datos que se obtuvieron en trabajo de campo. Entonces, Sí. antes de hacer el análisis estadístico, yo tenía que asegurarme que mis datos habían sido capturados correctamente. Entonces, tuve que hacer como todo la corrección de datos y demás. Entonces, este formato condicional me ayudó en algunas de esas cosas. Ah, ok, muy bien. Pues sí, ¿verdad? Puede ser una forma de validar, a ver, que me presente, como mencionábamos ahorita, ¿verdad? Un warning, este está mal capturado, pues no que esté mal capturado, a lo mejor usted sabe que sus datos deben tener un cierto rango de valores, y si un dato está capturado mal, es decir, usted sabe que sus datos tienen que ir, por ejemplo, no sé, de 50 a 100, por dar un ejemplo. Le puede dar un formato condicional para detectar si hay algún valor que tenga menor de 100. O a lo mejor en vez de formato, pues lo ordena. O sea, hay diferentes alternativas para poder visualizar qué datos están mal. Inclusive, que veíamos algunas de las funciones que, por ejemplo, para saber si hay datos capturados, por ejemplo, vamos a suponer que usted tiene que capturar datos aquí, datos de tipo numérico. Y a lo mejor aquí alguien, en vez de un 4, captura una A mayúscula. Y a lo mejor, entre tantos datos, usted, como dice, pues tiene como 14,000 datos, tiene una gran cantidad de datos. Estarlos viendo todos para ver si hay un error de captura de dedo. En vez de que hayan capturado un 4, hayan puesto una A. Bueno, pues puede usar a lo mejor una función que se llama, por ejemplo, contar. Contar. Cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Entonces, si yo uso contar y lo utilizo en este rango, lo cierro, pues me da 8. Y luego lo pongo, veo este de acá. A ver, ¿cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y este de acá, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, es que se copió con la misma. Esta es unidad 3. Ahí está. Entonces, usted de esa forma se puede dar cuenta con una función de contar, que la función contar cuenta, como veíamos ahorita en la descripción, cuántos datos son de tipo numérico en un rango de celdas. Por ejemplo, en este rango de celdas me dice que nada más hay 8 datos de tipo numérico. Y en estas otras de acá, en unidad 3, son 9 de tipo numérico. Entonces, son muchas formas las que podemos utilizar para validar datos, captura de datos, ¿verdad? Como usted ya mencionó, algún tipo de formato o utilizar alguna función que haga alguna función específica, como en este caso, contar los datos que tengan algún tipo de dato. Muy bien. Entonces, ya vimos cómo filtrar información, ya vimos cómo darle formato como tabla, vemos que también tenemos esta parte de aquí de estilos de celda, que bueno, pues eso nada más es un estilo de celda, pero para una celda única que podemos utilizar para darle algún tipo de resaltado, pero que en sí, por sí solo, pues no
no tiene más que la funcionalidad de darle un formato a una celda en específico, ¿verdad? Que hay diferentes tipos de celdas, que a lo mejor unas de estas pueden ser como para lo que es la parte de contabilidad, ¿sí? En el cual tenemos una doble línea en la parte de abajo, y demás. Como aquí en este caso que lo pusimos aquí, ¿verdad? Tiene una línea en la parte superior, pero doble línea en la parte de abajo. Muy bien, voy a pasar aquí unos archivos. En la primera sesión les había yo comentado de que si alguien quería ver algo en específico, lo podíamos ir viendo, o sea, que me lo pasaran, lo programábamos para verlo a lo mejor en esa misma sesión o en la siguiente sesión. Por ahí uno de sus compañeros, Juan me pasó por ahí unos archivos con los cuales podemos practicar y que ahorita se los voy a pasar y ahorita vamos a practicar con ellos, en el cual vienen pues unas prácticas bastante interesantes que tienen que ver con todo esto que estamos viendo, ¿verdad? De cómo darles formato, cómo hacer algunos filtros de datos, cómo darle, cómo ordenar datos, ¿sí? Que una de las pestañas más importantes es en la parte esta de datos, que en datos podemos ordenar y podemos filtrar. Y para ordenar, a ver qué columna podemos ordenar aquí. No, en esta del COVID no. Y del Titanic, a ver, déjame pongo la del COVID. Ahí está. Le voy a quitar esto de dar formato como tabla. Muy bien. Aquí en el menú de datos vemos que podemos ordenar ciertos datos. Por ejemplo, aquí en la base de datos del COVID tenemos una fecha de actualización, tenemos un origen, sector, entidad y demás. Si no queremos darle un formato como tabla, nos podemos ir al menú como datos y aquí, por ejemplo, tipo de paciente. Habíamos visto que son ambulatorios o están hospitalizados, lo que es el 1 y el 2. Entonces, yo lo puedo ordenar fácilmente yéndome al menú datos y yo lo quiero ordenado de menor a mayor. Y va a ser el proceso de ordenamiento en base a esa columna. Y ahí hace el ordenamiento. Si yo quiero hacer el ordenamiento en base a una columna, pues yo puedo utilizar estos dos iconos, ascendente y descendente. ¿Sí? Pero si yo quiero un orden más especializado, es decir, que yo quiera utilizar 2 o más columnas, pues entonces me voy y clic a esta opción de ordenar, donde nos aparece la ventana que veíamos, es la misma ventana que nos aparecía cuando estábamos en formato como tabla, ¿sí? Y yo aquí le puedo indicar por cuál columna, cuál va a ser el tipo de orden de mayor a menor y demás.
Inclusive, a ver, aquí no está. Esta base de datos no nos va a servir, a ver, para ver, es que quiero ver aquí un orden personalizado, pero a ver, en esta del Titanic, no. A ver, permítame tantito. Bueno, pues continuando con esta de los filtros de ordenamiento, podemos crear una lista personalizada. Aquí nos hace el orden de mayor en forma descendente y ascendente, de menor a mayor y de mayor a menor. Pero también podemos crear una lista personalizada. Que de hecho, bueno, aquí la base de datos que tengo ahorita, esta del COVID y la del Titanic, pues a lo mejor no, no, no están muy adecuadas para ver cómo podemos crear una lista personalizada. Bueno, pudiéramos crear una lista personalizada, por ejemplo, poniendo una lista de valores, ¿sí? Como vemos aquí los ejemplos, yo quiero que me ordenes, por ejemplo, en base al día, domingo, lunes, martes, miércoles, o por ejemplo, yo quiero indicarle que me lo ordenes por algún mes, o lo que es algunos valores, ¿sí? O yo crear mi lista personalizada, por ejemplo, quiero que me los ordenes en base a nombres, por ejemplo, yo quiero ver primero a los Danieles, coma, luego quiero ver a los Josés, coma, luego quiero ver a los Arturos. Yo le puedo dar una lista arbitraria de valores, pero pues ahorita como está la base de datos, pues no, no funcionaría muy adecuadamente. Pero en uno de los ejemplos de las prácticas que vamos a hacer ahorita, pues veremos cómo hacerlo. Pero yo le puedo dar una lista personalizada de valores y que me lo ordene en función de esa lista personalizada. ¿Sí? Entonces yo le doy aquí agregar, ¿sí? Y ya una vez que tenga mi lista personalizada, pues bueno, ya le puedo decir, bueno, pues ordénamelo de esta forma, ¿sí? Pero ahorita pues tendríamos que modificar. Es más, pues vamos a hacerlo así rápidamente. Por ejemplo, si aquí tengo la base de datos de Excel, sesión 1, bueno, voy a corregir aquí, lo voy a poner un chiste, ¿ok? Y voy a modificar rápidamente aquí algunos valores. Por ejemplo, aquí le voy a dejar nada más Juan. Aquí en Claudia le voy a dejar Claudia.
No me permite aquí modificar. Bueno, iba a hacer aquí un ejemplo, pero de cabo aquí lo tengo en las prácticas. Déjenme les paso, ya van a ser las 12. Ahorita vamos a hacer una pausa. Dejen nada más les mando los archivos de una vez para que lo vayan ahí descargando estos archivos con unos ejemplos que vamos a hacer unas prácticas y que por ahí mandó su compañero Juan Zamora. ¿Sí está conectado Juan Zamora? Es el que se tuvo que salir, profe. No funcionaba su internet. Ah, ok. Bueno, pues estas prácticas que vamos a hacer, por ahí Juan pidió que si las podíamos hacer, que por ahí él las había descargado y que le interesaba hacer esas prácticas. Entonces, déjenme se las paso. Nada aquí las estoy localizando. Ok, entonces, descarguen esas prácticas, por favor. Y ahorita vamos a trabajar con ellas. Muy bien, ¿ya las tienen todos? Sí, profe, ya. Ok, fíjense bien. Entonces, primero vamos a hacer la pausa. Ahorita voy a colgarle aquí a la sesión, voy a cortar la sesión para que el video no quede demasiado extenso y que lo pueda subir a YouTube para si alguien después quiere consultar algo, pues ahí lo puede ver. Entonces, ahorita le voy a cortar la comunicación, ahorita mientras carguen esos archivos y vamos a hacer la pausa de 15 minutos, son las 11:58, entonces nos vemos a las 12:13 y unos minutitos antes les vuelvo a mandar el nuevo enlace. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, está bien. Sí, de acuerdo. Ok.